Muy bien, entonces tenemos acá un diseño en planta con un perfil de un diseño de elevación y un terreno natural. ¿Qué debemos hacer? Generar una sección de tubería que use la elevación y use la planta, ¿verdad? Para mostrar en las secciones transversales la cota de la elevación, la cota clave y la cota batea. La cota del lomo también es importante, vamos a generar. Entonces, más o menos, acá esquematizando el diseño, voy a mostrarles acá en la pantalla, grande, por acá está la pantalla, va a quedar una sección transversal de este estilo. Entonces tenemos por acá el terreno natural, ¿no es cierto? Y va a quedar una tubería de diámetro, ya miramos cuánto fue el diámetro que nos establece el ejercicio, va a quedar algo así, ¿no es cierto? La intención, recuerden que era que quedara del terreno natural enterrada entre 1 y 1,50, ¿no es cierto? Esa es la intención, ¿cierto? Entonces, la sección transversal que va a tener la cota de lomo, la cota clave, la cota batea y la cota inferior. ¿Listo? Que salga, por ejemplo, una etiqueta de este estilo, que diga acá J lomo, le pone 555 2 puntos total. Cota clave le pone, por ejemplo, ¿cuánto sería? Si tiene un espesor de 2 pulgadas, pues habría que restarle, ¿cierto? Digamos que le restemos 2, que es 550. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Listo? Ese sería el ejercicio. Dibujar todas las secciones transversales de eso. ¿Cuántas secciones transversales van a salir? Depende cada cuánto tenga usted la frecuencia. Nuestro ejercicio nos había como 70 secciones. Ya miramos. Tenemos, bueno, como la tenemos acá a escala 1000, hay que pasar a la escala 100, ¿no es cierto? Y acá tenemos esas secciones. Entonces acá va a quedar dibujada nuestra tubería. ¿Listo? Con las cotas. Voy a hacer acá un ejemplo. Vamos por acá. Por acá. Más o menos, ¿no es cierto? Algo así. Con las etiquetas de la parte superior del lomo, de la clave. ¿Listo? Con esas dos es suficiente. Entonces empecemos. Para ello ya tenemos una planta, un perfil. Entonces vamos a generar un elemento que se llama assembly. ¿Listo? El assembly es una entidad, un dibujo de una sección que le vamos a decir que esa entidad recorra todo con la elevación. Entonces le ponemos acá sección. Sección tubo. Digámosle que sea estilo básico, que sea other, listo, que sea todos los códigos y le damos OK. ¿Dónde la vamos a crear? Creemos en un lugar visible. Entonces este ensamblaje nos representa la rasante y la planta cuando lo hagamos recorrer, es decir, va a ser una parte de nuestra obra lineal. ¿Listo? Entonces iniciamos. Necesitamos una tubería. Fácil, ¿no es cierto? Entonces acá Civil 3D tiene herramientas para hacer tuberías, sí, pero en este momento lo vamos a hacer es con ensamblajes para poder sacar fácilmente algunos cálculos que más adelante en el curso vamos a enseñarles a sacar. Entonces tenemos acá. ¿Qué hay que hacer? En el ensamblaje uno puede crear el subensamblaje o puede usar varios por defecto. Vea que usted oprime control 3 y abre el catálogo y ella tiene muchos, vea, tiene de vías, ¿no es cierto? Tiene básicos también de elementos de carreteras, tiene barreras, tiene taludes de corte, tiene carriles, tiene muchos. ¿Será que habrá de tuberías? Entonces busquemos por acá medianas, curves, starlight, genéricos, mark point, condiciones. Creo que no tiene tuberías. Acá hay canales, dense width pipe, de ese tipo no, creo que no hay, tocaría crearlo manualmente. Si toca crearlo manualmente, ¿listo? Vamos a crearlo manualmente. Entonces, ¿cómo lo creamos manualmente? Hay varias formas. Entonces vamos al ejercicio. ¿Dónde está el PDF? Por acá está ejercicio número 4, se nos escapó, actividad 4. Nos dice, tenemos la cota clave y lomo de la sección transversal con una tubería de 1.5 metros de diámetro interno con 2 de pared. Entonces 1.5, dibujémosla, AutoCAD basiquito. Entonces sería circunferencia con diámetro interno de ¿cuánto?
1.5, ¿no es cierto? Offset de cuánto. Entonces tenemos calculadora 2 pulgadas. Entonces tenemos 2.54 por. Muy bien, tenemos 508. Entonces offset de 5.08. ¿Será correcto? Ojo, centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasarlo a metros? Listo, offset, la circunferencia hacia afuera. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Que esto, que no sea una polilínea, que se añada al ensamblaje. ¿No es cierto? ¿Qué ocurre si yo muevo esta polilínea? Por ejemplo, le hacemos acá un punto de referencia desde el centro. F8. ¿Qué ocurre si yo le pongo esta polilínea en el ensamblaje acá? A mover esta polilínea F8 a ese ensamblaje acá. ¿Será que él va a entender que se debe mover por ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que él entiende? No, recordemos que esto es una entidad de civil, ¿no es cierto? Vea que si yo la muevo, ¿qué tiene asociado? Nada. Entonces yo como le digo que esto es ahora un subensamblaje o una parte de ello. Miremos acá que podemos hacerlo de varias maneras. Acá hay una herramienta de crear diseño. Le digo crear subensamblaje a partir de polilínea. Pero pregunta, ¿ese círculo es una polilínea? No, el círculo no es una polilínea. Pero entonces iremos a ver qué pasa. Le decimos a crear subensamblaje a partir de polilínea. Le picamos al círculo y le decimos tubería, ¿no es cierto? Le ponemos acá la ordenada .01 y le decimos que borre el existente. Y vea que él, a partir de la media ordenada .01, creó varios puntos asemejando una tubería, ¿no es cierto? Desde el centro de la que está. Esta nos servirá para sacar qué cota. El lomo, muy bien. Entonces vemos que él creó como segmentos de línea. ¿Me hago entender? Convirtió ese arco de esa circunferencia, lo convirtió en una polilínea, haciendo inscrito con la media ordenada una distancia de .01. Es decir que, mejor dicho, puso rústico el diseño con líneas y puntos. Porque Civil 3D, para hacer un ensamblaje con arcos o circunferencias, no puede. Él siempre trabaja geometrías sencillas. ¿Cuáles son las geometrías sencillas? Líneas o puntos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué ocurre si usted pone un punto? Qué pena, un punto a recorrer la planta y la rasante. ¿En qué se convertirá? Si yo pongo a hacer un barrido con un punto en el espacio, ¿se convierte en qué? En una línea, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre si yo pongo una línea en sección transversal a recorrer un espacio? ¿En qué se convertirá? En un plano, muy bien. ¿Y qué ocurre si ya no quiero una línea ni un punto, sino un área de sección transversal a recorrer un espacio? ¿En qué se convertirá? Isométrico. Isométrico no, en un volumen, ¿no es cierto? En un volumen. Entonces, bajo esa premisa funciona Civil 3D. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos el borde externo. ¿Cuál borde necesitamos? El interno. Entonces, la misma historia, crear diseño, su asamblea a partir de polilínea. Seleccionamos la circunferencia, le decimos tubería interna. Le decimos la misma historia, .01, que lo borre y listo, ahí ya quedó. Ay, pero vea, ¿qué pasó acá? Ah, ¿y por qué no queda en vertical? Porque lo hace aleatorio, ¿no es cierto? O aleatorio no, sino él toma de referencia la media ordenada y lo hace. Entonces, si yo no quiero que ocurra eso, ¿qué debería hacer? Que esa circunferencia. Entonces hay varios truquitos. Vea que el otro no quedó tampoco en la misma, ¿sí? Entonces, si ya quedó claro ese concepto, entonces borramos esta y volvemos a crearlo. Pero ¿qué podemos hacer? Algo muy sencillo, un truquito acá. A veces en Civil es bueno usar ese tipo de artimañas. A algunas personas no les gusta usar ese tipo de trucos, pero son buenos. ¿Qué hice ahí? Corté la línea con break, una distancia muy pequeñita, para que ya no sea un círculo, sino que sea un ¿qué? Un arco de circunferencia. Y lo convierto ahora PE en ¿quién? En una polilínea, para que sea más fácil para Civil. Y el fijo va a iniciar desde ese punto, porque si ven que acá se partió la línea, fijo va a ser un círculo acá. ¿Me hice entender? Entonces hagámoslo.
crear, bueno, puede que en este o en este, ya miramos en cuál lo hace. Entonces picamos la por línea, le damos OK y vemos que él generó, hay una circunferencia, ¿sí vieron? A partir de ese punto, ¿sí me hice entender? La siguiente, la misma historia que le hacemos, comando break, BR, lo cortamos, vea, un pedacito y nuevamente le decimos crear diseño, crear subassembly de por línea. Esto siguiente. Listo, ya tenemos las dos, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos hacer? Ensamblarla, ¿no es cierto? Entonces cogemos nuestra tubería y le decimos, ojo, importante dejarle acá la distancia, porque si no después no sabemos cuál es la distancia entre las dos. Listo. Entonces, este ensamblaje lo vamos a añadir a assembly y le picamos. Yo quiero añadirlo acá, y ya que él solito lo añadió, ¿sí? El siguiente, le digo, ojo, vea, le digo añadir a assembly, lo pico y lo añadió, pero vea, ¿qué pasó? ¿Lo añadió en qué punto de referencia? En el centro. Por ese centro es donde va a pasar el eje y la elevación. Entonces, ¿cuánto tengo que bajarlo? Mover, vea, le doy mover el de adentro, la distancia que yo le hice a la línea. ¿Se acuerdan de esa línea que hice? Y listo, ahí ya quedó centrado nuestro diseño. Y por ahí está la tubería. ¿Hasta ahí claro? Bien. Ahora, debemos poner la cota. ¿Cuál cota? La del lomo y la cota clave. Entonces vamos a añadirle códigos. Ese ensamblaje no tiene códigos. Vea que le vamos a decir, yo quiero añadirle un código. Yo quiero que se llame cota lomo. Ahí le ponemos el nombre, lomo con mayúscula. Y quiero que sea este círculo. Vea que se puso otro color. ¿Sí vieron? Entonces yo quiero que nuevamente al ensamblaje de abajo se llame como clave, ¿no es cierto? Y que sea ¿cuál? La de afuera, ¿no? Ustedes acá sí tocó darles un poquito más de zoom. Listo, nuevamente. Le damos acá añadir código. Quiero que este se llame como clave. Ahí se llamó clave. Listo, perfecto. Después de haber hecho eso, ahora ¿qué tenemos que hacer? Decir que estas rayitas se llamen de una forma para que las pueda dibujar. Entonces nuevamente le decimos añadir código. Yo quiero que todas estas líneas, yo quiero, crear diseño, seleccionar acá, añadir código. Entonces yo quiero que se llame borde tubo. Yo quiero que sea punto, línea o un shape, que es un área. ¿Qué quiero añadirle? Primero ¿cuál añado? Los bordes, ¿no? Entonces yo le digo que sea un link, vea. Y selecciono este. Entonces, ¿qué pasará? ¿Será que es cómodo hacerle con cada uno? Imagínense, hacérselo a todos. No es práctico, ¿no es cierto? Entonces, más bien, añadir su assembly códigos. Seleccionamos acá. Movemos esto a un ladito. Debemos mover esto a un ladito acá. Acá. Si yo le digo acá, añadir su assembly código. Código borde tubo. Yo quiero seleccionar todos estos. No, espérate que la embarré. Añadir su assembly código. Tocaría apagar estos. ¿No es cierto? Aquí dice no código. Y acá dice sin código. Y acá dice borde tubo. ¿Sí ven ahí Entonces, tendría que añadir uno por uno. ¿No es cierto? Hay una manera y es apagando estos bordes para no tener que añadir uno por uno y hacerlo así como le dije. Sin embargo, añadamos uno por uno, no es tan demorado. Ahí está. J clave, borde tubo, uno por uno. Su assembly código, borde tubo, esta línea. Nuevamente, su assembly código, borde tubo. Nuevamente, su assembly código, borde tubo, uno por uno. Esto. Realmente no es demorado. Pero tan pronto yo le construya todos los códigos, ya él va a saber que eso es una una línea que se va a llamar como borde tubo, ¿no es cierto? Entonces si recorre un área, pues una línea se va a convertir en un área. Entonces ya les muestro cómo se dibuja en la sección.
esa borde de tubo, la misma historia para este. Y así mismo, si yo quiero reportar cotas de borde, pues le pongo el código y ya les muestro cómo se configura en la sección transversal para así mismo poder poner las etiquetas correspondientes. Vea que acá ya tenemos y acá ya acabamos. Listo, con esto ya acabamos. Muy bien, listo. Entonces, nuevamente, esto le damos acá Clear Offset y lo bajamos 5. ¿Cuánto era? 5.08, 0.058. Si era 0.58, 2.54 por 2 dividido 100, 0.508, 0.508, que es el espesor del tubo. Listo, bien. Miren que yo ahora cojo el ensamblaje y se lo muevo, se mueve todo junto sin necesidad de coger las paredes del tubo, ¿sí ven? Y cuando yo llegue y le diga acá crear un corredor, que es barrer con esa sección todo, vea, corredor, crear corredor, él ya me lo va a dibujar. Entonces le ponemos acá qué eje, el eje longitudinal, qué rasante, la que creamos, qué ensamblaje, la sección de tubo, qué superficie de destino, el terreno natural, le decimos ok. Acá configuramos que tenga una frecuencia en función de nuestras secciones transversales, que la sacamos cada 10, le decimos ok y le decimos aplicar, aceptar. Y él me va a dibujar en las secciones transversales esa circunferencia, pero uno ve que uno dice no la dibuja. ¿Por qué no la dibujó? Porque no está prendido el código. Entonces vamos rápidamente a settings. El código que usamos fue acá donde dice code setting. Vamos a todos los códigos, le damos a editar y en este caso la sección, ¿qué código tenía? Se llamaba ¿cómo? Borde. Muy bien, entonces vamos a crear, voy a crear una nueva, código nuevo. Entonces acá información, sección, para no tener tantos códigos porque por defecto viene con varios. Vea, link, ¿será que tiene códigos? No tiene, entonces le vamos a importar los códigos a ese estilo. Seleccionamos acá rápidamente nuestro ensamblaje, todos esos códigos quiero importarlos y vemos que acá en link ya aparece borde tubo, ¿sí ven? O si quieren se lo añade clic secundario añadir manualmente. ¿Qué estilo quiere que tenga el borde tubo? Dejémoslo en básico. Miremos de qué color lo está pintando. Azul. Dejemos que lo pinte así azul. Vamos a ver cómo queda. Punto. ¿Qué código tiene? Clave. Entonces, ¿qué etiqueta quiere que le pongamos? Entonces, vamos acá. Le decimos, dejemos esa por defecto. Option Elevation. Démosle a picar y démosle a aceptar. Tan pronto yo le cambie esos códigos, ¿qué va a pasar con la sección transversal? Se supone que debería dibujarla. ¿Por qué no la dibuja? Que no pase eso. Porque cuando sacamos las secciones transversales, si ustedes van acá a su grupo, vean que en Section solamente tiene el terreno natural. ¿Qué deberíamos añadir ahorita? La superficie. Entonces, vamos acá a secciones, editar, le decimos añadir más recursos y en este caso le ponemos el corredor. ¿Qué estilo vamos a usar? ¿Cuál fue el que usamos? La sección que creamos. Decimos ok, aceptar y aceptar. Tan pronto él muestre el corredor, va a pintarme acá la sección. Que esa etiqueta no me gusta de cota clave. ¿Qué deberíamos hacer? Editar estilo de código, clic secundario, vamos a points y editamos esa etiqueta de option elevation, digámosle, edítela. Entonces, vamos a configurarla acá en el código. Entonces, le vamos a borrar todo y vamos a hacerla de ceros. Quiero ponerle el código de la elevación, el código del punto, no. Quiero ponerle la cota, es su assembly point elevation. ¿Con cuántos decimales? Con 3, digámosle que cárguela. Y le ponemos cota clave, 2 puntos. Y ahí quedó, le damos ok, le damos aplicar, aceptar, aceptar, aceptar. Y él ya va a cambiar esa etiqueta por la cota clave. Ahora, ¿qué debemos hacer para que pinte todo? Pues añadir los códigos que queramos. Entonces, y vea que ya todas las secciones están mostrándose. ¡Ay! Pero yo no quiero mostrar una sección tan grande de 30 metros. ¿Qué hacemos para configurarla? ¿Sí ven que se ve el plano como perdido? Porque nuestra obra es muy pequeña. Uno puede configurar la Accessibility 3D muy sencillo. Acá Properties,
Digamos que medimos más o menos que son 5 metros y 5 metros. Vamos acá donde dice Sample Lines. Podemos seleccionar todas. Alguien sufrió ayer cambiando una por una. Seleccionamos todo, le damos 5 y le damos acá 5. Vamos a aplicar y aceptar. Y él ya automáticamente hace todas las secciones pequeñas que quedaron muy distribuidas. Entonces vamos acá a Section View Groups y le decimos Update. Y él automáticamente va a juntarlas. Y ahí tenemos nuestras secciones transversales un poco más justas. Entonces, continuemos con la misión de hoy. Dale, manos a la obra.